¿Quién es el tibio y quién es el caliente? La carta escrita a la séptima iglesia del Apocalipsis, a la Odisea, hace una distinción entre el frío, el tibio y el caliente. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios te prefiere frío o caliente. ¿Quién es el frío y quién es el caliente? ¿Y quién es el tibio? ¿Por qué al tibio le está reservada una horrenda cosa? Ser vomitado. Según la Nueva Traducción Viviente, te escupiré de mi boca. Según el lenguaje actual, te rechazaré por completo. A continuación, analizaremos quién es el tibio. Colabora con nosotros dando like a este video para que pueda llegar a más personas. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Si no quieres ser tibio, tienes que ser justo. ¿Y en qué consiste la justicia? La clave es ser justo, según los parámetros de la justicia que Dios plantea. Pero ¿cómo se revela la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Si no quieres ser frío ni tibio, tu justicia delante de Dios es únicamente por la fe, sin obras, pues las obras las produce Dios en nosotros. Tu justicia no viene por algo que hagas. Por más que te esfuerces y trates de agradar a Dios con tus obras, no lo lograrás, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie califica, hagas lo que hagas, no alcanza. Ante Dios estás muerto en tus delitos y pecados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí viene el Evangelio. Eres justificado gratuitamente sin que hayas hecho nada. Es imposible que seas justificado por algo que hagas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Te pregunto algo, ¿cómo viene la justicia? ¿De qué manera eres justo? ¿Eres justo por hacer cosas? ¿Eres justo por creer? Nada más. Si entiendes lo que acabo de decir y lo crees verdaderamente sin presentar dudas, entonces eres considerado justo, eres considerado caliente. Leamos este mismo versículo con la traducción actual, Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Lo entiendes? Tu justicia es tan solo por creer en el Evangelio. Soy salvo porque Cristo me reemplazó en la cruz. El castigo debió ser sobre mí, pero fue sobre Él y lo hizo gratuitamente, sin yo haber hecho algo, y no me pide nada a cambio. Si crees en esto y reposas no en tus obras, sino en la obra de Cristo, y consideras que estás completo en Cristo y que Jesucristo basta, verdaderamente eres salvo, pues tu justicia es únicamente por creer en esa buena noticia, sin involucrar tus obras en tu creencia, pues las obras las produce Dios en nosotros. Las obras que hacemos para Dios no suman para nuestra justicia. Las obras que haces no son para ser salvo. Las obras que haces para Dios son por causa del Espíritu de Dios, que ya ha venido a morar dentro de ti, pues su Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer, y de eso ya hemos hablado en el video anterior. Te dejaré el link en la descripción para que lo puedas ver. Y aquí se viene el peligro de todo. Debes prestar mucha atención a esta parte del video. Aquí sabremos si eres un tibio o un caliente. El caliente confía únicamente en la obra redentora de Cristo. Jesucristo basta. Estamos completos en Cristo. Pero el tibio no reposa completamente en la obra de Cristo. El tibio cree que Cristo en la cruz asumió tan solo el 50% de toda nuestra condena, y el otro 50% es de acuerdo a nuestras obras. El tibio confía en sus obras para salvación, sumado a la obra de Cristo. Esto presenta la obra de Cristo en la cruz como a medias, algo inconcluso, como si su sangre no nos comprara completamente, sino que nosotros debemos asumir también esa factura con nuestras obras humanas. El estado del frío es distinto. El frío depende completamente de sus obras. El frío no cree que Cristo asumió el pecado del mundo. El frío depende únicamente de él mismo. El frío se esmera en hacer buenas obras, sin confiar en ningún momento en que Cristo lo hizo todo. El tibio cree que Cristo murió por los pecados, pero no por todos, sino que él mismo tiene que asumir sus pecados. El tibio no descansa en el perdón de Dios. El tibio le suma sus obras, que son trapo de inmundicia, a la obra completa de Cristo. El caliente confía al 100% en la obra de Cristo. El caliente ha entendido el evangelio de la salvación. El caliente no
ha puesto para nada su fe en sus propias obras. El creyente sabe que sus buenas obras no suman para su salvación. Quiero que veamos lo siguiente, y atentos a esto. Supongamos que la justicia de Dios no es por la fe. Supongamos que el justo por las obras vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por obras y para obras, como está escrito, mas el justo por sus obras vivirá. Entonces usemos la siguiente vara de medir, según las obras. Según las obras, el caliente es el que más hace para Dios, el frío es el que no hace nada para Dios, y el tibio es el que hace cosas a medias para Dios, con la vara de medir según las obras. Pero entendemos que la justicia de Dios no es por las obras, sino que es por fe y para fe. Entonces usemos la vara de medir según fe. ¿Quién es el caliente? El caliente ha depositado toda su fe en la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente para ir al cielo. Cristo asumió en la cruz toda su condenación eterna. El tibio no confía al 100% en la obra de Cristo. El tibio depende de sus obras para salvación. Y si el tibio depende de sus obras para salvación, el tibio hará más obras para merecerse la salvación. Leamos lo que Dios le dice a la primera iglesia del Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Quiero que vean la actitud de la iglesia de Éfeso. Dios conoce que es una iglesia que tiene buenas obras, trabaja arduamente en la obra de Dios y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ante la mirada de cualquier persona, la iglesia de Éfeso es una iglesia ejemplar, digna de ser tomada por Cristo. Es una iglesia irreprensible según sus obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, a pesar que esta iglesia hace muy buenas obras y tiene un arduo trabajo en la obra de Dios. Eso no alcanza, pues la justicia no es por las obras. La justicia es por depender toda tu vida en la obra de Cristo. Jesucristo basta. Ese es el primer amor, descansar en Cristo. Quiero que vean el siguiente versículo en el que muchas personas hicieron muchas obras en nombre de Dios. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Profetizaron, o sea, predicaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, hicieron muchas obras para Dios. Se esmeraron, se gastaron haciendo cosas, pero se equivocaron. La justicia de Dios no estaba en hacer tantas obras, la justicia de Dios estaba en el creer. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios desechó a personas que gastaron sus vidas haciendo muchas cosas. Creyeron que la justicia de Dios se la podían ganar. No creyeron que el 100% de la justicia fue consumada únicamente en Cristo. Lo más valioso para Dios es la fe, no las obras. Las obras las produce Dios en nosotros, pues Dios produce el querer como el hacer. Tu justicia siempre será únicamente por la fe. El centurión romano no hacía obras para Dios, pero Cristo se maravilló de él, no por sus obras, sino únicamente por su fe. Tus obras no te salvan, tus obras no son para justicia. Si crees que tus obras suman para tu justicia, estás perdido. No serás tomado, al contrario, serás dejado. Todas las obras que tú haces que no sean para ser salvo. Cuando tú hagas muchas obras para Dios, no tengas la intención de ser salvo. No busques tu salvación haciendo muchas cosas. Que tus obras sean por agradecimiento a Dios. Tus oraciones que no sean para ser salvo. Que tus oraciones sean para agradecimiento, porque Dios ya te hizo salvo. Porque Dios envió a Cristo a la cruz. Y de esa manera se revela nuestra justicia al 100%. Bendiciones. Comparte este video.